Entonces ya vamos a entrar de lleno al tema. Hoy vamos a estar viendo un poco de Minitab 19, que es el software que se utiliza más ampliamente, principalmente en Lean Six Sigma, para el análisis de datos. La idea de esto es que ustedes tengan alguna otra herramienta que puedan manejar y que hagamos ahí algunos ejercicios, principalmente para que ustedes ya, digamos, quienes ya están en la industria, puedan empezar a hacer ciertos análisis de los datos. Y quienes están por salir, pues que ya se vayan preparando y ustedes vayan como con un plus sobre quienes no saben manejar estas herramientas, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ahorrar toda la parte como teórica. Yo les puedo mandar ahí la presentación, esto lo di yo en un webinar. Y nos vamos de lleno por la cuestión del tiempo a ver Minitab 19. Entonces, ustedes pueden descargar su prueba gratuita de 30 días y entran a minitab.com. Ahí les dice que si quieren descargar su prueba gratuita, seleccionan, está disponible en Mac y está disponible también en Windows. Perdón, en Windows. Entonces, aquí vamos a ver, esta es la interfaz de Minitab. Aquí en el número 1 tenemos lo que, digamos, la parte que es el navegador. Aquí es donde vamos a ir encontrando los resultados, ¿verdad? Tenemos aquí el número 2, que es la sección de salida. Aquí vamos a ir teniendo nosotros los resultados de los análisis, gráficas o tablas o lo que fuera. En esta parte de acá es la tabla donde vamos a tener los datos, ¿verdad? Esta es muy similar a Excel, si se dan cuenta. Vamos a ir viendo un poquito más con detalle. Aquí abajo, de hecho, hay pestañas similares a las de Excel. Podemos abrir archivos de Excel directamente con Minitab o podemos darle copiar y luego pegar en Minitab, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo cómo funciona. La cuarta parte, que es la línea de comandos o el historial, esa la podemos ver. Sin embargo, esta no se utiliza mucho. Y esta que está aquí, hasta abajo, es la barra de estado, que es la parte que está hasta abajo y pues nos tiene información como, por ejemplo, el nombre del archivo. Aquí podemos seleccionar la vista, ¿verdad? Les voy a cambiar la forma de compartir la pantalla para que ustedes podamos ir intercambiando. Esto lo vamos a reducir para que podamos ir haciendo el intercambio entre esta interfaz y entre Minitab. Entonces solo déjenme asegurarme que no se vean mis conversaciones. Y luego nos pasamos a Minitab. Entonces vamos a compartir pantalla. No sé si están viendo ya ahí la pantalla de Minitab. Vean, si alguien quiere hablar, puede activar su micrófono solo para hablar y pues si quisieran indicarme algo para que fuera un poquito más rápido, no se preocupen. Entonces, aquí está la sección del navegador. Aquí vamos a ir teniendo los resultados, vean. Aquí, aquí la lista de los resultados que vamos teniendo. Aquí van a estar los resultados como tal. Aquí está la tabla de tipo Excel. Y vean, aquí podemos ir cambiando las vistas. Esta es combinada. Aquí veo solo la tabla de los datos y aquí veo solo los resultados de las salidas, ¿verdad? Aquí tengo las ventanas. Vean, si yo quiero crear otra ventana, o perdón, otra hoja de trabajo, le puedo colocar hoja 2 y puedo ir creando y creando algo como si fuera Excel, ¿sí? Hoja de trabajo X, por ejemplo. Entonces yo puedo ir trabajando tranquilamente. Entonces vamos a ir viendo algunas partes básicas. Esto lo cerramos, esto lo cerramos y aquí estamos con este. Tenemos tres tipos de datos principales en Minitab. Los primeros son datos numéricos, ¿verdad? O sea, es digamos, los tres grandes tipos de datos que podemos manejar. Los primeros son numéricos. Los segundos son datos de textos. Aquí podemos poner letras. Podemos utilizar números, pero en este caso no significan un valor, sino va a ser como un texto como tal. Y luego tenemos los datos de fecha, ¿verdad? Que aquí vamos a ir colocando fechas u horas. Entonces, aquí en esta columna en estas columnas de Minitab, nosotros podemos ir observando que tal y como Excel, vean, solo que aquí le llama columna S1, columna 2, columna 3, 4, etc. Tiene una línea acá que no está numerada, a diferencia de Excel,
porque aquí nosotros podemos poner los nombres de las columnas o los títulos, ¿verdad? Y aquí abajo, vean que si yo coloco un número, por ejemplo 500, la columna se queda como C1. Pero si yo coloco acá algún tipo de texto, la columna cambia y se convierte en C2-T. Esto quiere decir de que esa columna es de texto, ¿verdad? Universidad, aquí Mariano Galvez son ustedes, ¿verdad? Me dicen si no lo cambiamos y hacemos de cuenta que no dije eso. Luego pudiéramos poner, ahí estamos, entonces quedé bien. Fecha, la fecha de hoy es 13 de mayo del 2020. Y si se dan cuenta, ahora cambió aquí el formato y ahora dice -D, ¿verdad? Luego vamos a ver que aquí dentro de estos ejercicios, yo les mandé un zip para quienes puedan tener instalado Minitab. Ahí están los archivos que vamos a ir utilizando ahora. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito acá. Aquí están, vean ejemplos de los tipos de datos. Estos de acá son texto. Estos son de fecha. Estos también son de fecha. Cuando hay un dato faltante, normalmente se pone un asterisco, ¿sí? Aquí estamos hablando de días. Y vean que aquí los días aparecen en puntos decimales, ¿verdad? Yo puedo poner aquí, por ejemplo, días. Puedo colocar 5,000 días o puedo colocar 3,4 días, ¿verdad? El formato con el que van a estar aquí los datos, igual lo podemos modificar como en Excel. Nosotros podemos entrar en la columna y hacemos clic sobre el botón derecho y vean que tenemos opciones para poder trabajar en las columnas. Aquí tenemos, vean, opciones de celda, tenemos resaltar, tenemos el formato de la columna, la propiedad de la columna, el ancho, si queremos establecer un ancho estándar. Si yo le quiero cambiar vean, aquí le puedo poner fijo con un decimal o fijo sin decimales. Le puedo poner en quetzales, si yo quiero quetzales, le puedo poner en porcentajes, en fechas, en tiempos o en texto, ¿verdad? Al final siempre se terminan entrando en estas tres categorías, que es numéricos, texto y de fecha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí unos ejercicios. Estos ejercicios están en la misma página de Minitab. Ahí nos dice cómo ir haciendo algunos ejercicios. Si ustedes son principiantes, les aconsejo que pudieran basarse en ellos. Los menús de ayuda de Minitab, uno entra a Minitab y solo presiona F1 y de una vez lo redirecciona a la página de ayuda. Y ahí hay bastante información. Lo que cuesta un poquito es navegar en los menús porque son algo complicados, están así medio duplicados. Entonces, es cuestión de tener bastante paciencia y ponerse a leer, da un poquito de explicación y también enseña cómo hacer varios ejercicios, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, el primero que vamos a hacer es desapilar columnas. Aquí nos pasamos, cuando nos referimos a desapilar, les voy a enseñar. El archivo se llama peso peces. Entonces yo me voy acá, los ordeno por nombre y me voy a donde dice peso peces. Lo abro. Vamos a ver qué sucede aquí. No sé qué le pasó a esto. Está lento. No se preocupen, ahorita vamos a hacerlo. Si no es por un lado, es por otro. Entonces me voy a peso de peces. Ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, estos archivos, estos datos ya los tiene abiertos Minitab. Aquí los voy a pasar para acá. Y yo aquí tengo los datos apilados. ¿Qué quiere decir? Que en una sola columna están uno encima de otro los datos.
Y aquí hay diferentes categorías, si se dan cuenta, de temperaturas. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar estos datos de aquí, todos los que estén de temperatura 38, van a estar en una sola columna, ¿sí? Todos los que estén en 42 van a estar en otra sola columna. Entonces, a eso le llamamos nosotros desapilar, ¿sí? Entonces, aquí vean, nos da las indicaciones. Este se los puedo dejar ahí con la ingeniera para que lo puedan ir haciendo ustedes. De hecho, esa sería la idea. Entonces, me voy a datos, luego al menú desapilar columnas. Aquí me va a indicar qué voy a hacer. Luego, ya dentro de ese menú me dice cómo debo de ir ordenando los datos. Y me dice, en desapilar, yo voy a, los datos yo voy a colocar peso. ¿Qué quiere decir? Que todos estos datos que están aquí apilados son los que yo voy a desapilar, los voy a separar en columnas diferentes. Y donde dice almacenamiento de datos no apilados, en subíndices, quiere decir cómo se va a llamar cada una de las nuevas columnas. Entonces, esta columna se va a llamar 38, esta 42, 43, 50. Y por eso de que yo le indico que en la columna temperatura va a estar esa información, ¿sí? Y luego donde dice almacenar datos no apilados, le puedo poner después de la última columna de uso, que sería a partir de esta, ¿verdad? Esta fue la última que utilicé, entonces me voy a ver los datos a partir de esta. Solo déjenme quitar el sonido cuando alguien entra y sale. Entonces, repasamos nuevamente, nos vamos, datos, desapilar columnas, luego los datos de peso por índice de temperatura, ¿sí? Entonces me voy. Estos son los menús que normalmente que están en Minitab. Aquí están todos los de los archivos normal, similar a Word y Excel. En editar, igual, hay algo ahí para modificar. Luego en datos tenemos todas las funciones que se puedan hacer para manipular o para transformar datos, ¿sí? Tenemos una columna que se llama Calc, que es para hacer cálculos. Este incluso trae un tipo calculador. Yo la verdad, yo siento que Excel es una buena hoja de cálculo, entonces si voy a hacer cálculos, mejor utilizo Excel, porque esta no es como tan fácil de utilizar o tan amigable como Excel. Luego, las dos más importantes son estas de acá, vean, estadísticas y gráficas. En gráfico van a estar todas las herramientas netamente gráficas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer un gráfico, normalmente las voy a encontrar acá. Y cuando yo hablo de estadísticas, estoy hablando principalmente de análisis estadísticos de los procesos. Aquí puedo tener solamente datos y también muchos de esos análisis me van a dar tablas, datos, resultados y gráficos, ¿sí? Incluso vean aquí hay una categoría que es únicamente para herramientas de calidad. Vean, aquí tenemos Pareto, diagramas causa y efecto, diagramas de corrida, tenemos análisis de capacidad del proceso, ¿sí? Tenemos por ahí muchísimas más herramientas. Entonces, la parte gráfica es como una parte bien elemental de la estadística, pero es como el primer acercamiento, ¿verdad? Muchas veces con ver los datos representados en gráficas nos da una muy buena idea y rápida de ver si hay diferencia entre los datos, si son iguales. Entonces siempre es bien importante el análisis inicial con gráficos. Aquí en estadísticas tenemos estadística básica. Vean que aquí hay una gran cantidad de pruebas. Comparaciones de promedios, ¿verdad? De una muestra, de dos muestras, comparaciones de promedios pareados, comparaciones de proporciones, ¿sí? Tenemos incluso aquí la prueba de normalidad para ver si nuestros datos o la distribución de nuestros datos cumple con la de una distribución normal también. Y pues aquí tenemos, vean, hasta prueba de valores atípicos. Minitab es muy bueno porque tiene una interfaz como bastante sencilla, bastante bonita y tiene muchísimos tipos de análisis estadísticos. Entonces, esa es, digamos, una de las grandes ventajas, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, aquí tenemos peso, temperatura, nos vamos a datos, nos vamos a desapilar columnas, ¿sí? Entonces, yo quiero que me desapile los datos que están aquí en esta columna que se llama peso.
¿sí? ¿Cuáles son los subíndices? O sea, ¿en dónde está la información que me va a dar el nombre o el título de cada una de las columnas? Aquí le digo yo que son las de temperatura, ¿sí? Y luego me dicen, después de la última columna, ahí voy a empezar a ver yo los datos. Y aquí dice de una vez nombrar las columnas que contienen los datos apilados. Entonces, yo le voy a dar a aceptar. Y ahora vean, estoy teniendo esta columna de datos para 38 grados, esta para los de 42, que son estos de acá. Luego para 46, que son estos que están acá. Y luego, por último, los de 50, que son estos que están acá. ¿Sí? Entonces, eso es desapilar columnas. ¿Para qué sirve eso? Muchas veces nos dan los datos de esta forma, pero para el análisis específico que vamos a hacer en Minitab, nos conviene más que los datos estén desapilados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero comparar los promedios de cada uno de estos, perdón, de estas temperaturas, ¿verdad? Recuérdense que esta es temperatura, entonces aquí es solo de cambiar el nombre. Lo que pasa es que copia el nombre de la columna de donde salió. Entonces pudiéramos decir que son los pesos de la temperatura 38. Entonces yo quiero ver si los promedios de estas son diferentes. Se me hace más fácil tenerlos en columnas desapiladas, ¿verdad? Y en algunos casos va a ser al contrario. Nosotros tenemos desapilados los datos y nosotros los vamos a necesitar apilar. Vean, aquí hasta les dejo cómo debería de verse el ejercicio finalizado. Solo que aquí está en inglés, pero de ahí vean que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si van teniendo dudas, ya saben, me escriben o me preguntan y listo. Eso es desapilar columnas. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a apilar las columnas. Y vean, aquí tenemos el archivo que se llama diámetro de tubos. Entonces vamos a ver si lo abre desde acá. Diámetro de tubos. Vean, la idea de esto es que ustedes repliquen los ejercicios en su casa y así se empiezan a familiarizar, que lo hagan una y otra vez. Entonces, vean, aquí me voy nuevamente a datos, ahora me voy a apilar y ahora lo que quiero es apilar las columnas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Vean cómo tenemos los datos aquí. Tenemos las columnas de semana 1, de semana 2, semana 3. Y luego tenemos datos de máquina y de operador. Entonces, yo lo que quiero hacer es que las 3 semanas se apilen. Y luego dice aquí, almacenar los datos apilados en. Entonces selecciono la hoja de trabajo actual y luego escribo diámetro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Creo una columna que dice diámetro, porque lo que voy a hacer es ir copiando todos estos diámetros de acá y los voy a volver en una sola columna, ¿sí? Entonces, luego donde dice almacenar subíndices en, entonces le puedo escribir ID o es identificación. Y luego dice seleccionar, usar nombres de variables en columnas de subíndices. ¿Qué le voy a decir aquí? Vean, yo los quiero organizar por diámetro. Entonces me voy, datos, apilar, luego columnas. Yo le digo, mire, agarre semana 1, semana 2 y semana 3. Yo aquí los quiero apilar en donde dice diámetro, ¿sí? Y los subíndices, que son el número que los acompaña donde dice semana. Entonces yo le puedo poner en la columna C8 o le puedo poner incluso, pude haber nombrado la columna, así como dice con diámetro y me aparecería acá. ¿Sí? Entonces, luego selecciono aceptar. Y vean, aquí puedo colocar semana. Entonces aquí me hizo lo contrario. Los datos de cada diámetro y luego por qué semana, o sea, qué diámetro se tuvo y cuáles corresponden a cada una de las semanas. Si se dan cuenta, son 10 datos para cada uno. Tenemos 10, aquí tenemos otros 10 y aquí tenemos los otros 10. Como les digo, va a depender de cómo tenemos los datos que nos dieron y cómo van a ser los datos que nosotros vamos a necesitar trabajar.
Y aquí nuevamente les dejo cómo debería de verse. Ellos le pusieron aquí, vean, ID. Yo le puse semana. Eso ya queda como muy a discreción, ¿sí? Entonces, ahora, eso son como, hay muchas cosas más que hacer, pero también queremos empezar a ver como ya un poquito más de aplicación. La anterior fue para que se familiarizaran un poquito. Esto sirve bastante. Esto a mí me parece importante conocerlo porque luego está uno con que tiene los datos de una forma y después mejor, en lugar de seleccionar apilar, uno se pone a copiar estos datos, los pasa a Excel, los pasa a una sola columna, se tarda un montón y luego los pasa a mitad. Entonces, Perdón, Rodrigo. ¿sí? Perdón. Lo ideal también sería ahorita que los chicos ya tuvieran abierto el Minitab, ¿verdad? Para que te estén Bien, haciendo lo mismo que está haciendo Rodrigo, el correcto. ingeniero, para que lo mismo que está haciendo el ingeniero, ¿verdad? Correcto. Sí, pues vean, al final yo voy a hacer el ejercicio, que vean cómo lo hago yo y después ellos lo hacen. Aquí mismo. Como al final el hacer el ejercicio toma 2 segundos. Muy Entonces, bien. yo creo que con no sé si quieren hacerlo de una vez estos dos. Igual usted me va diciendo ahí, Natalie, me va guiando. Usted conoce un poco más a los muchachos. Ellos no son nada tímidos, ya están ahí. ¿Cómo es? Van rápido, va bien, chicos, ¿cómo están? Vamos a ver, pues, Bien, van bien, dice María André. como dice usted que no son tímidos, entonces, ¿quién nos comparte cómo hizo su ejercicio? Ahí está, Daniel, ya lo hice, dice, que nos comparta ahí el ejercicio. Veámoslo. Yo creo que sí puedes compartir, Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel es el que ya lo hizo. De una vez y que nos muestre cómo lo hizo. Muy bien, Daniel. Yo René creo también dice que... Inge, fíjese que yo lo estoy en otra compu, porque no me lo dejó descargar en la que estoy en Zoom. Ah, bueno, entonces, ¿quién más? Ajá. Pero sí te quedó igual. Sí, sí me quedó igual. Perfecto, entonces, ¿quién más? Natalie, tal vez usted, yo pensé que se había salido, Natalie. Si no, usted me va a decir, me va ayudando a No, moderar. no, aquí estaba, pero apagué la cámara. Ah, bueno, Sí, entonces, había apagado la cámara. Daniel, René, Cindy, ¿quién más? Ya lo hice, ¿cómo va? Vamos bien. Cindy podría compartir su pantalla. Buenas noches, Inge. Fíjese que estoy igual que Daniel, estoy en otra computadora. La única que me habló que tenía problemas en Minitab, no, en Visagi, creo que fue María André, que al final creo que no lo pudo instalar porque tuvo problemas en la compu. Ah, bueno. Bueno, entonces, si hay alguien ahí, porque si no, ahora ya no se vale decir que tuvo problemas y lo descargaron en otra compu, ya no se vale decir eso. Bueno, yo creo que si no, mejor. Si quiere podemos continuar, Rodrigo. Excelente, me parece bien. Entonces, ahora seguimos entonces. Muy bien, Natalie, usted siempre me va ahí guiando también y me va ayudando a moderar. Perfecto, entonces la idea es, bueno, que si no tenemos si no lo tenemos en la misma pantalla, por lo menos ahí que nos vayan retroalimentando. Yo voy a hacer el ejercicio entonces y dejo un par de minutos, ¿verdad, Natalie? Para que ahí los muchachos lo vayan realizando y nos vayan retroalimentando también, ¿verdad? Sí, lo ideal es de que, por ejemplo, cuando uno usa Minitab, y el ingeniero también lo había usado en este tipo de, de programa, digamos, obviamente hay que tener una base en estadística, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hacemos mejora continua, utilizamos estadística como probabilidad. No sé si hablo, bueno, más adelante voy a hablar también de las CPKs y pues eso es bien importante, ¿verdad? Entonces,
sí es necesario que para que lleven esto, sí, y como la ventaja que tienen ellos es de que ya son estudiantes de cierre. Correcto, eso es ventaja y ahí sí que nos toca también. Lo que pasa es de que si nos metemos a la parte teórica, esto se prolonga muchísimo. Entonces, ahí sí es como complemento, ¿verdad? Hacemos la estadística que vemos aquí es estadística muy práctica, pero eso no quiere decir que no necesitemos conocimientos básicos de la teoría, ¿verdad? Entonces, es cuestión de complementar. Entonces, aquí nos va a ir tocando por repasando toda la teoría que vemos normalmente en ingeniería y pues irla complementando ya con la aplicación en casos reales, ¿verdad? Entonces sí, es necesario. La ventaja es de que vean, aquí todos son estudiantes de ingeniería, ¿verdad, Natalie? Sí, ellos ya son todos estudiantes de ingeniería. Entonces, eso es perfecto. Se vuelve un poquito difícil cuando son estudiantes de otra área y no tienen como el conocimiento básico. Ahí sí se vuelve el problema, pero aquí yo creo que algunas cuestioncitas nos van a quedar así como de decir, voy a dar un pequeño repaso, ¿verdad? Ah, y solo una cosa, ya tengo unos alumnos ahí en WhatsApp que están subiendo sus imágenes y efectivamente están trabajando en Minitab. Correcto, excelente. Ahí están, ya están compartiendo sus imágenes. Tuvieron que instalarlo en otra computadora, pero esta herramienta les va a servir en las empresas. Y la ventaja es que aquí vemos cosas prácticas y es más en la interpretación. Digamos que el valor aquí realmente es el que nos quieren decir los datos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí vamos a empezar con estadísticos descriptivos, ¿verdad? Que es la parte inicial básica. Los ejemplos son bastante genéricos. Algunos son para manufactura, otros para servicios de oficina y son variados. La idea es que nosotros tengamos como un buen, digamos, no nos enfoquemos en un solo tipo de problemas, porque no sabemos a ciencia cierta en dónde nos va a tocar trabajar. Entonces, lo mejor es como conocer de todo un poco, ¿verdad? Vean, si ya tuvieron oportunidad de leer este problema, aquí nos está hablando de las tapas de shampoo, ¿verdad? De un proceso de fabricación en la cual van a enroscar esas tapas de shampoo. Y el problema es que si quedan demasiado flojas, el shampoo se puede salir. Y si quedan demasiado apretadas, pues va a haber problema porque va a costar más abrir o la misma fuerza por la torsión va a hacer que la tapa pudiera romperse, ¿verdad? Entonces, aquí pues se tomaron datos de 68 botellas para ver el torque. Y pues lo que vamos a hacer es un estadístico descriptivo, ¿verdad? Para ver qué nos dice esa información que tenemos. Entonces, nos vamos con el archivo torsión tapa. Aquí lo tengo ubicado hasta abajo. No quiso, entonces vamos a abrirlo acá nuevamente. Que Minitab se me pone lento cuando tengo abiertas demasiadas cosas y he estado trabajando algunas cuestiones, pero no hay problema. Torsión tapa. ¿Sí? Entonces, vean, aquí nos está dando los datos de la torsión que se midió en 68 tapas, pero tenemos aquí dos máquinas. Y aquí es donde empezamos a ver lo bonito y la facilidad que tiene Minitab para analizar los datos. Si yo hago un estadístico descriptivo, vean, yo lo que quiero aquí, digamos, o los datos que quiero describir son los de la torsión. Entonces yo me puedo ir a estadísticas, estadística básica y me voy a mostrar estadísticos descriptivos. ¿Sí? Selecciono siempre, si dejan el cursor un momento, les dice ahí una pequeña descripción de para qué sirve el análisis o el gráfico. Normalmente, la primera variable que nos pide, donde dice aquí variable, es la variable Y o la variable de salida que nosotros deseamos investigar. Y la segunda se va a referir a la variable X, que en este caso es las diferentes categorías. Entonces, vamos a hacerlo general y después les voy a mostrar lo bonito de Minitab. Entonces, yo lo que quiero describir son los datos de torsión. Entonces, selecciono torsión. Incluso vean aquí, bueno, aquí voy a ir por pasos.
Le doy en aceptar. Y me va a dar el resumen de los estadísticos. Nos dice qué variable estamos analizando. Torsión. Dice que hay 68 datos en total. No hay ninguna columna con dato faltante. Tenemos aquí el promedio, que es 21.26. Luego, tenemos aquí en las importantes la desviación estándar, que es de 6, ¿verdad? Que es bastante alta. Tenemos el valor mínimo de torque, el valor máximo de torque, que es 37. La mediana está en 20, quiere decir, la mediana divide los datos a la mitad. Quiere decir que el 50% de los datos está por debajo de 20 y el 50% de los datos está por encima de 20. El promedio pues es un dato donde está acumulada la mayor cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, muchos datos están cerca del 21 o alrededor. El cuartil 1 quiere decir que es como, esto va amarrado a la media. Vean que aquí tenemos mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y cuartil máximo. El mínimo es el dato más bajo, el máximo es el dato más alto. Entonces, el dato más alto menos el bajo es el rango. Y luego lo divide en 4 partes. Aquí digamos que está el 0%. Cuartil 1 quiere decir el 25% de los datos. En la mediana está el 50%. En el cuartil 3 está el 75%. Y aquí es el 100% de los datos. ¿Cómo leemos esto? En el cuartil 1 decimos que el 25% de los datos tiene un torque menor que 16, ¿sí? En mediana ya vimos que la mitad tiene menos que 20 y más que 20. En el cuartil 3 decimos que el 75% de los datos, que es hacia la izquierda, digamos, está por debajo de 24.75, ¿sí? Pero también el cuartil 1 y el 3 lo podemos interpretar de la siguiente manera. Yo puedo decir, en el cuartil 1, como es la línea que me divide el 25% de los datos, yo puedo decir, aquí tenemos el 25% de los datos tiene un torque menor a 16. Y por consecuencia, el resto, que es el 75%, tiene un resultado de torque mayor que 16, ¿verdad? Y lo mismo con el cuartil 3. El 75% tiene un torque o torsión menos de 24 y por consecuencia el 25% restante tiene más de 24, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. Nosotros estamos analizando todos los datos que tenemos. Y el asunto aquí es que nosotros tenemos 2 máquinas. Entonces, si la torsión pudiera estar bien o no, vean que aquí el límite o el valor esperado de la torsión es 18. Entonces aquí pudiéramos decir que estamos 3 alejado, 3.26 de la medida de torsión alejado de ese promedio. Pero aquí estamos evaluando las 2 máquinas como un todo. Y eso nos puede dar resultados que de repente no se acerquen tanto, o sea, mejor dicho, no nos van a dar muy buenos resultados. Entonces, ¿qué hago yo? Y aquí donde comienza lo bonito de Minitab. Me voy nuevamente a estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. Y yo le digo nuevamente, sí quiero que me dé resultados de la torsión, pero yo quiero que me clasifique por máquina. Entonces yo le estoy diciendo que me haga un análisis de estadísticos descriptivos para máquina 1 y otro para máquina 2. Es más, aquí donde dicen estadísticas, yo puedo elegir qué estadísticos, vean todos los estadísticos que nos puede dar, qué estadísticos quiero yo ver. Por ejemplo, yo no quiero ver los valores faltantes porque ya vi que no falta ninguno y no me interesa, ¿sí? El error estándar, tal vez no, para hacerlo un poquito más limpio. La moda, de repente alguien dijera por ahí que es necesario. Luego, yo creo que solo con estos. Le doy a aceptar. Y además de eso, quiero que me dé algunas gráficas. Vean, aquí tengo histogramas de datos con curva normal, gráfica de valores individuales. Aquí no me voy a meter ahora. Gráfica de caja de los datos. Entonces le voy a dar a aceptar.
y le voy a dar nuevamente a aceptar. Vean que aquí en el navegador, como yo he hecho dos análisis, tengo dos resultados diferentes. Este fue el primero que hice y este es el que acabo de hacer recién. ¿Sí? Me voy a la vista, aquí abajo en la parte inferior, vean, ahí está, donde dice solo salida y tengo los resultados acá. Entonces vean que aquí tengo nuevamente la tabla, pero ahora tengo torsión en máquina 1 y en máquina 2. Y ahora los resultados son diferentes. Tengo 36 datos de la máquina 1 y 32 de la máquina 2. Vean que el promedio de la máquina 1 es casi el que debería de tener. ¿Sí? El valor objetivo es 18. La máquina 1 básicamente está en 18. Quiere decir que la máquina 1 nos está funcionando bien. Pero vean el resultado de la máquina 2. Está bastante alejado, ¿verdad? De 18 se fue hasta 24. La desviación estándar también, la desviación estándar es normalmente qué tanto se aleja del promedio cada uno de los resultados. Entonces aquí dice que lo normal, que se aleja un resultado del promedio, va a ser 4, ¿verdad? Y nuevamente tenemos el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo, la moda. Entonces, vean que aquí incluso la mediana está bastante bien para la máquina 1, porque está diciendo que la mitad de los datos, bueno, la mediana está casi en el valor objetivo. La mitad de los datos está por debajo de 17 y la mitad por encima. Pero ¿qué tanto por encima? Vean que el 75% de los datos es menos que 21. Mientras que aquí nos está diciendo que el 50% de los datos está por encima de 24. Entonces, ese es un gran problema porque nos dice de los 32 datos que tenemos aquí, 16 datos tienen un valor de torsión arriba de 24, que de por sí ya está muy, muy alejado del valor objetivo que es 18. Y como yo le agregué datos de histograma, vean, estos datos de aquí son los mismos que estos, solo que aquí nos está agregando la curva de la normalidad para que podamos hacer como una pequeña referencia para ver si nuestros datos se están comportando de acuerdo a la campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, estos dos de acá son básicamente los mismos a diferencia de la campana. Y este gráfico de aquí, que se llama gráfico de cajas, o se llama boxplot, lo que nos dice es de forma gráfica cómo están los cuartiles, el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y el máximo. Y vean que aquí nos está dando también los datos. Este de aquí, esta línea es la mediana. Y nos dice la mitad de los datos están por encima de este valor. ¿Verdad? Que ya habíamos visto que era 17. Y la mitad de los datos está por abajo de 17. En este caso, miren, esta es la torsión. Vean hasta dónde se está yendo este valor. Es el máximo. El 75% de los datos, vean, está por debajo de, en este caso el valor es, por ahí dice cuartil 3, es 31. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver de manera gráfica que la amplitud es mucho mayor en la máquina 2 y aparte de eso, está muchísimo más lejos del objetivo que es 18, ¿verdad? Entonces, si quieren les doy un par de minutos para que ustedes hagan el ejercicio y me cuentan. Incluso en la plataforma ahorita van a subir la información para ver lo que están realizando. Entonces, para que hagan todos los ejercicios que hagan ahorita, ahorita hay una actividad en Blackboard para que la puedan subir. ¿Me cuentan entonces? Pregunta Daniel, ¿solo un archivo estaría bien? Pero yo creo que eso es para usted, ¿verdad, Natalie, la pregunta?
En un archivo, sí, todo está bien en un archivo. Mientras acá, que me fueran ahí retroalimentando si sí pudieron hacer el análisis. Prefiero que me Bien. mande una captura, está bien. Sí, una captura está bien. Que lo coloquen ahí en... O mándenmelo como el archivo de Minitab, también podría ser. Como el archivo de Minitab. Esto que estamos viendo acá es puramente el análisis el estadístico descriptivo, es esta tabla. Esto es como los... Minitab siempre tiene como los plus. Y lo bonito de Minitab es que tiene muchísimas gráficas. Hay otra forma de hacer esto. Pudiéramos irnos directamente y nos da un poquito más de información tal vez en estadística básica y luego nos vamos a resumen gráfico. Entonces aquí nuevamente, ¿qué variable quiero analizar? La torsión. Variable opcional, que es la variable categórica. Le coloco máquina y luego le doy aquí aceptar. El nivel de confianza es la confiabilidad que vamos a tener de los datos. El 95% de confiabilidad van a tener esos datos, por eso es como el estándar, a menos que nos indiquen lo contrario. Y vean que aquí lo que hizo fue básicamente lo que vimos en lo anterior, pero en únicas, perdón, la diferencia es que lo trae todo condensado en un solo cuadro. Nuevamente tenemos, aquí vean, aquí podemos ir haciendo comparativas incluso. Este es el último que yo realicé. Me coloco y hago clic sobre el botón derecho en el que quiero comparar. Le doy a abrir en vista dividida. Y aquí puedo comparar los dos, vean. Aquí me hizo una tabla para los dos, los gráficos de los dos juntos y las comparaciones. Mientras que aquí todo me lo da en un solo cuadro, ¿sí? Entonces, vean, aquí, analizando un poquito más, aquí me da el análisis de Anderson-Darling. Aquí de una vez me dice si los datos son normales o no. Si el valor de P es menor que 0,05, entonces los datos no son normales. En cambio, en la segunda máquina, los datos sí son normales, ¿sí? O sea, sí cumplen con la normalidad. Luego tenemos aquí básicamente los mismos resultados. Y aquí nos está diciendo el valor de confianza de la media y de la mediana. ¿Y qué es el valor de confianza? Nos dice de que con el 95% de confiabilidad, el promedio no va a estar en un solo punto, sino va a estar en este intervalo, ¿sí? Que nos lo está dando aquí, miren. Intervalo de confianza del promedio es entre 17 y 20. Quiere decir que de cada 100 datos, 95 promedios van a estar en entre este intervalo, ¿sí? Perdón, 95 datos van a estar entre este intervalo. O 19 de cada 20 van a estar en este intervalo. Y lo mismo, solo que para la mediana, ¿verdad? Es el mismo intervalo de confianza. Vean que aquí tenemos el gráfico de cajas, estos de acá, solo que aquí lo tenemos de manera horizontal. Y también nos está diciendo dónde está la acumulación de los datos, ¿sí? Vean, este cuadrito de aquí, miren, vean que en esta línea está el 25% de los datos. En este primer cuadrito, el otro 25% y hacen el 50%. En este, la parte externa de la caja o superior, está otro 25%. Y este otro bigote, que así se le llama, ahí va a estar el otro 25% de los datos. Entonces vean que el 25% de los datos está bien concentrado en esta área, no hay mucha dispersión. Mientras que en esta parte están bien dispersos los datos. Entonces eso me va diciendo, me va dando pautas de cómo está funcionando también el proceso. Vean aquí cómo está distribuido el gráfico de cajas. Comparemos este con este. Y ahí podemos ver también la gran diferencia de la amplitud que pudiéramos tener. Y nuevamente aquí el mismo intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poder ir viendo también los datos. Aquí lo tiene resumido. Ahí sí que es cuestión de gustos, cuál de los dos quieren utilizar, cuál se les facilita más. Vean que es como un set completo por máquina. Y en este anterior,
lo que hace es, va comparando con diferentes análisis, siempre máquina 1 con máquina 2. Ustedes escogen el que más les convenga o el que más puedan interpretar o dependiendo qué información quieren expresar, también así va a ser la modalidad que van a escoger, ¿sí? Entonces, aquí estaba el otro dato, que es el mismo. Luego tenemos por ahí un diagrama de Pareto. Aquí vamos a abrir los datos donde dice, perdón, solo quiero averiguar, defecto ropa, este de acá. Vamos a enfocar en este. Entonces, aquí dice que hay un inspector que trabaja para un fabricante de ropa y lo que quiere hacer es detectar en dónde está teniendo más defectos, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue recolectar datos y los va a clasificar para ver en dónde está la mayor parte de los defectos. Y eso lo podemos ver con un diagrama de Pareto. Entonces, nos vamos al archivo, se llama defecto ropa. Esperemos que esta vez sí lo abra. Mi computadora se está actualizando por eso, o se está actualizando, por eso es que está así súper lenta. Ahora ya terminó hace un rato, por eso ahorita ya está un poquito más rápido. ¿Qué datos tenemos aquí? Vean, aquí ya los tenemos clasificados en una tabla. Aquí tenemos defecto, botón faltante, hilo flojo, tejido mal alineado, defecto en el tejido, error en las puntadas y error en el dobladillo. ¿Verdad? Me imagino que es como el ruedo. Y vean que aquí tenemos dos datos. Primero, aquí tenemos cuántos defectos estamos teniendo por cada error. Perdón, cuántos defectos estamos teniendo por cada categoría. Y aquí estamos clasificando cuánto cuesta cada defecto de esas categorías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un Pareto para ver el conteo de los defectos. Entonces, como el Pareto es una gráfica, entonces me voy, vamos a ver si no está aquí en gráficos, este está en herramientas de calidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos diagrama de Pareto, vean. Luego, defectos o atributos en, entonces escribo dónde están los defectos, ¿sí? Aquí me preguntan en qué columna están los defectos, le digo aquí en defectos. ¿Y dónde están las frecuencias? O sea, ¿cuántos hay que están en conteo? ¿Verdad? Entonces, yo aquí le estoy diciendo que en esta columna están los tipos de defectos y en esta otra columna de conteo están cuántos defectos hay de cada uno. Le doy a aceptar. Y aquí tengo mi Pareto, ¿sí? Lo voy a hacer más grande. Vean dónde me estoy colocando. ¿Sí? Entonces, aquí estoy viendo que en defectos de botón faltante estoy teniendo 217. Eso me representa el 45% del total. Y luego aquí está el porcentaje acumulado, que es esta otra línea de acá. Recuérdense que el Pareto es el famoso del 80-20, pero realmente ya en temas de mejora continua, en temas de calidad, a veces ponerse a buscar en dónde coincide exactamente el 80%. Está por acá. Entonces yo digo, estas tres categorías son las más importantes. Ojo que no siempre debemos de buscar por fuerza la relación. Yo aquí lo que estoy detectando fácilmente es que en el tipo de botón faltante está la mayoría de defectos. De ahí los demás, estos dos de aquí son bastante similares, ¿verdad? Entonces, ya depende de qué quiera hacer yo, o ahí ya es dependiendo del contexto sobre el cual estoy trabajando, pues. Entonces, yo honestamente uso el Pareto como para discriminar dónde está el mayor y cuál es el uno o dos grandes que se separan del resto. Pero aquí estamos haciendo un Pareto, lo que llamamos de primer nivel. Aquí estamos contando únicamente defectos. Pero si se recuerdan, nosotros vamos a hacer otro Pareto, nos vamos a herramientas de estadísticas, herramientas de calidad.
Me voy a diagrama de Pareto y ahora le digo que no sea la columna de defectos, sino que esta que me multiplica cuántos defectos hay por el costo. ¿Por qué? Porque recuérdense que no todos los defectos tienen el mismo precio. Entonces, necesito multiplicar cuánto me cuesta el defecto por cuántos defectos hay. Y aquí el panorama pudiera ser diferente. Yo estoy teniendo más defectos. Lo que voy a hacer es minimizarlo y los voy a poner juntos para comparar. Vean. Estoy en este. Clic con el botón derecho sobre el siguiente, el de arriba, y luego abrir en vista dividida. Y ahí los tengo comparados. Aquí estoy hablando de dinero y aquí estoy hablando de defectos. Entonces, la mayor cantidad de defectos los estoy teniendo en botón faltante. Pero ¿cuánto dinero me están representando todos esos defectos? Si se dan cuenta, es el más bajo que tengo en el Pareto de dinero. Mientras que lo que más dinero nos está costando, ahí sí, son estos dos de acá. Error en puntadas y error en el dobladillo. Entonces yo puedo decir, aquí hay una gran cantidad de dinero importante. De hecho, el 60% del dinero que me está costando los reprocesos están entre estos dos. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál de los dos paretos les serviría a ustedes para elegir qué defectos deben de eliminar? ¿Este de acá o este de acá? El de la derecha es de cantidad de efectos y este es de costos. Dinero, dinero, ¿qué más? Dinero, dinero, ¿qué más? ¿Tienen razón los que dicen dinero? ¿Alguien que diga que no es dinero? Que debería ser el de número de efectos. Creo que todos se enfocan en dinero. No todo es dinero siempre. Imagínense, aquí si yo quiero reducir costos de producción o costos costos de producir, me enfoco por eliminar estos dos. Puntadas, error en puntadas y en el dobladillo. María José nos dice que en ambas sería como eliminar todo y de repente se convierten en si queremos abarcar mucho, a veces es difícil, entonces hay que ser un poquito más puntual. Pero, ¿qué pasaría en este escenario? Vean, aquí nos está diciendo que esto no nos representa tanto dinero. Pero, ¿qué pasaría si llega el cliente? Correcto, dependiendo de nuestro objetivo. Gracias, Kelvin, por supuesto. Imagínense que el cliente nos dice, mire, ya estoy cansado de que me mande estas ropa, camisas, que tienen botones faltantes. A usted no le está costando dinero, pero a mí sí, porque tengo que contratar gente para que corrija su error. Porque si les devuelvo el pedido, ustedes se van a tardar más y voy a perder clientes. Entonces, eso no le está representando a usted, fabricante, de dinero, sino me está representando a mí como vendedor dinero. Entonces, yo le puedo decir, si sigue teniendo esos problemas, yo fácil busco otro proveedor. ¿Sí? Entonces, aquí en este momento tal vez no nos está impactando tanto el dinero, pero sí en la satisfacción del cliente. Y si nuestro cliente se nos va, y aparte de eso, es el cliente del 60% de lo que vendemos, entonces ahí ya este panorama ya pudiera ser no tan el ideal, ¿verdad? Entonces, va a depender de la situación en la que nos encontremos para poder tomar la decisión, ¿sí? Luego vamos a hacer, para finalizar, porque ya nos va agarrando el tiempo, una prueba para ver la normalidad de los datos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es una fábrica fabrican salsas, sí creo que son salsas, alimentos procesados. Lo que están evaluando es el porcentaje de grasa que hay en una salsa. Dice que debería tener el 15%. Ahorita lo que vamos a evaluar es el comportamiento de los datos. Si los datos cumplen con una distribución normal o no. Y de una vez les aclaro, el hecho que no cumpla con una distribución normal no quiere decir que mis datos están mal o que estoy haciendo las cosas mal. Simple y sencillamente nos está diciendo
que los datos cumplen con otro tipo de distribución. Esa la vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, yo me voy al archivo conteo grasa. Si quieren, déjenme finalizar y después en los minutos que nos quedan, me cuentan cómo les fue. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo yo los datos, las 20 muestras, y aquí tengo el porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que me voy a ir a analizar y solo quiero verificar si los datos son normales o no. Este es otro ejercicio. Entonces, me voy a estadísticas básicas, y vean que aquí dice prueba de normalidad, para ver si mis datos son normales. Aquí es una única variable la que yo voy a evaluar, y es porcentaje de grasa. Luego aquí me pide qué prueba quiero hacer. La que más se utiliza es la Anderson-Darling, entonces esta la dejamos ahí por defecto. Si quiere le ponemos título, prueba de normalidad a salsa X. Y aquí nos va a arrojar este resultado. En esta prueba básicamente nos está diciendo si los datos son normales o no. Si los datos están cerca de la línea roja, que es una línea para ver la probabilidad que caigan los datos en este porcentaje, entonces si se acercan bastante, quiere decir que los datos son normales. Esto nos sirve, esta gráfica nos sirve como para tener un indicio, y quien nos dice si los datos son normales o no, realmente es el valor P. Si el valor P es arriba de 0,05, entonces los datos son normales. Si los datos, el valor P, perdón, de los datos es menor que 0,05, los datos no cumplen con la distribución de datos normal. Y aquí podemos decir entonces que los datos no son normales, pero hay otra forma de poderlo evaluar. Yo me voy a estadísticas básicas, y me voy a resumen gráfico. Nuevamente porcentaje de grasa. Aquí no tengo otra variable, únicamente es porcentaje de grasa. Y aquí me da el resultado, pero aquí me da un histograma que también me acerca un poquito para ver la distribución de los datos. Si se dan cuenta, el valor de P aquí es exactamente el mismo, solo que nos da la gráfica en forma de un histograma y una curva de normalidad. Yo hago la comparación 1 a 1. Si se dan cuenta, los valores de P son los mismos, 0.463 y 0.463. Entonces, va a depender de qué datos quieran saber ustedes para ver si efectúan esta prueba de normalidad o esta. Incluso creo que en estadística, no, aquí, no, yo creo que con estas dos es suficiente. Entonces, aquí vamos a estar viendo si los datos son normales o no. Si los datos no son normales, nos va a tocar identificar entonces qué distribución tienen esos datos, ¿sí? Se recuerdan que la distribución o la curva normal nos dice que, vamos a ver, cuando cumple con los criterios de una curva normal, a una desviación estándar para cada lado va a estar aproximadamente el 68% de los datos. A dos desviaciones estándar, es un poquito más para acá y acá, va a estar, digamos sería esta distancia de acá, va a estar aproximadamente el 95% de los datos, ¿sí? Y a tres desviaciones estándar hacia cada lado, vamos a tener entonces el 99.73% de los datos. Entonces, eso es lo que nos dice una curva normal. Y ojo que estos datos son 100% certeros cuando el promedio es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando la curva cumple con estos valores, la distribución de los datos va a ser muy, muy similar a estos datos que yo les di aquí. Entonces, eso es solo para que nos recordemos un poco de la curva normal de los datos.
Entonces, no sé cómo les fue con los análisis o les doy un par de minutos para que los puedan realizar y me vayan comentando ahí. Yo creo que ahorita ya tendríamos que terminar, Rodrigo, porque ellos tienen clase ahorita a las 7:45. Correcto. No, 7:50. Entonces, ahorita lo que suben la tarea también y todo lo demás, el lunes podemos seguir continuando, ¿verdad? Sí. Entonces, para que puedan ustedes conectarse el día lunes para que podamos seguir practicando. Y ahorita este tiempo pueden subir lo que hemos hecho. Ya está la actividad en Visagi. Perdón, en Visagi, en Blackboard. Perdón. Perfecto, entonces, como a usted le van a mandar evidencia del análisis, creo que por ahí pudieran salir las dudas también, ¿verdad? Sí, incluso que si lo hacen, también el día lunes vamos a tener ya practicando solos, ya van a haber dudas también más puntuales. Sí, ya el lunes empezamos ya con algunos otros análisis para que puedan también ahí pues ir conociendo eso de la normalidad y la distribución de los datos también son importantes. Entonces con eso, con lo poco que veamos aquí, entre hoy y el lunes van a tener ustedes bastantes elementos, de ahí les va a tocar solo ir investigando, ¿verdad? Ir conociendo Minitab, cómo funciona y pues ahí van a tener más como para practicar. Gracias, Rodrigo. Igual que no, si tienen ahí Verity, también pueden darle like a la página, ¿verdad? Sí. Que tienen varias certificaciones. Correcto. Les voy a escribir ahí en el chat ahora Ya hay 3 alumnos estudiando para la certificación. Bueno, es más, ya ahorita presentan ellos examen final para certificarse. Ahorita a las 7:30 tenemos con ellos, digamos, ya una de las últimas actividades. Solo voy a dejarles, denme un segundito. Entonces les voy a dejar ahí en el chat la información de las redes sociales de Verity para que puedan ir viendo también qué certificaciones vamos a estar impartiendo. Ahorita, como les mencioné, las que se vienen ya es la de Green Belt y la de Scrum, ¿verdad? Entonces, para quienes deseen aprovechar la de Scrum, como ya les he dicho, la otra semana. Es el miércoles de la otra semana. Sí, y ahí pueden escribirle a Rodrigo también para que les mande información. Ya el examen incluye, las clases incluyen la certificación y el examen. Sí, aquí les estoy dejando mi teléfono. Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que tengo 2 alumnos que se van a inscribir en la de Scrum ahorita, la otra semana. Perfecto. Aquí sí sería genial, no cualquiera, las certificaciones son muy importantes, la maestría es muy importante y seguirse preparando como profesional es muy importante. Sí, entonces ahí están. Esto les va a dar como un plus y una ventaja competitiva con el resto de personas. También tenemos aquí al ingeniero Boris Paredes, él es el coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial y ahorita ahí le agradezco al ingeniero por haber compartido también en la clase, ¿verdad? Con nosotros le había comentado que usted iba a venir hoy a darnos, que es un especialista, él es un Master Black Belt. Entre las jerarquías de Lean está White, Yellow, Green, Black y Master Black Belt. Entonces me da mucho gusto de verdad, Rodrigo, que nos haya acompañado la experiencia en usted y cómo poder ver la parte de mejora continua, y agradezco al ingeniero Boris también, que siempre ha sido bien proactivo en todo esto de las actividades que nos agrega valor, ¿verdad? Como profesional Correcto. Y es bien. Sí, ahí estamos a las órdenes para apoyarlos, y de hecho se recuerda que en las certificaciones han estado 2 catedráticos
¿verdad? En 3 con usted, que han estado ahí en las certificaciones también del Lean Six Sigma, ¿verdad? No es más, tenemos a un ingeniero también de la Mariano Galvez que está certificándose como el Green Belt, ¿verdad? Correcto. Y a 3 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, y me alegra bastante que la gente esté también especializándose en aprender más, ¿verdad? Gracias, Rodrigo, muy amable, y a todos.